Hola, en este video hablaremos y estudiaremos proyectos escolares de quinto grado. Iniciamos con el proyecto El espacio entre tú y yo. Comenzamos. El espacio entre tú y yo. En este proyecto por indagación, averiguarás algunas de las propiedades de la materia, en particular de los gases. En colectivo, experimentarás con algunas de estas características y averiguarás qué factores externos modifican a los gases. Entonces, se verá un estudio más detallado sobre características que tienen los gases. Saberes de nuestra comunidad. 1. En asamblea, en compañía de su maestra o maestro, lean el siguiente texto. La mezcla de gases que respiramos, hasta donde tenemos conocimiento, solo existe en la Tierra. Sin embargo, hay ocasiones en las que el aire que inhalamos puede dañarnos debido a que los componentes que forman esa mezcla de gases se desequilibran, como en la siguiente historia. Maru y Raúl son hermanos. Una mañana se encontraban desayunando y vieron que su papá estaba enojado. Maru, Raúl, apúrense. Hoy tenemos que tomar el metro y después el metrobús para llegar a su escuela y a mi trabajo, dijo con prisa. ¿Acaso había algo mal con el auto? Maru miró en la pantalla del teléfono de su papá. Esto fue lo que miró Maru. Se mantiene contingencia ambiental en la Ciudad de México y fue el 27 de marzo. Ante eso, autoridades llamaron a evitar el ejercicio al aire libre durante la tarde, leyó Maru para sí mismo. Eso explicaba la tensión de su padre, pero también dejaba más preguntas que respuestas en su cabeza. ¿Qué es el ozono y por qué es motivo de contingencias ambientales? ¿Por qué es mejor evitar hacer ejercicio al aire libre cuando la calidad del aire es inadecuada? ¿Qué otras medidas sería bueno tomar para evitar efectos perjudiciales en esos casos? Esas y más inquietudes revoloteaban por su mente. Entonces podemos ver que, de acuerdo a lo que leyó Maru en esta noticia sobre la contingencia ambiental, surgieron preguntas que para ella no lograba responder con facilidad. Número 2. 2. Reflexionen en comunidades sobre el texto y la noticia relativa a la contingencia ambiental. A. Comenten sobre. ¿Cómo responderían a las inquietudes de Maru? Entonces, si te dejan de tarea responder las inquietudes de Maru, esto fue lo que yo investigué y realicé, que te dejo por si te sirve. La primera pregunta que se hizo Maru fue: ¿qué es el ozono y por qué es motivo de contingencia ambientales? O sea, contingencias ambientales. Esto fue lo que respondí con respecto a lo que es el ozono. Imagina el ozono como un tipo de gas que se forma en el aire. Puede ser bueno o malo, dependiendo de dónde se encuentre. En la capa más alta de la atmósfera, nos protege de los rayos del sol. Sin embargo, cerca de la superficie de la Tierra, se convierte en un contaminante. Entonces, aquí lo interesante es que el ozono es necesario para protegernos de los rayos del sol. Pero si el ozono se encuentra muy cerca de lo que es el humano, va a producir contaminación. Vamos a ver entonces qué es contingencia ambiental, contingencias ambientales. Es motivo de contingencia cuando hay mucho sol, calor y ciertas sustancias en el aire, como las que salen de los coches, se produce mucho ozono cerca del suelo. Este ozono puede causar problemas de salud como irritación en los ojos, nariz y garganta, y problemas respiratorios. Entonces, cuando los carros o la quema de algunos productos como la madera o productos químicos, etcétera, va a producir lo que se conoce como el smog. El smog viene a tener mucho ozono y si se encuentra a ras de suelo o cerca de los humanos, se considera como un contaminante bastante peligroso. Por eso, cuando hay mucho smog, se dice que hay contingencias ambientales. La siguiente pregunta que se hizo en la lectura fue: ¿por qué es mejor evitar hacer ejercicio al aire libre cuando la calidad del aire es inadecuada? Y esto fue lo que yo respondo.
Cuando hay contingencia ambiental, el aire está lleno de contaminantes como el ozono. Al hacer ejercicio, respiramos más rápido y profundo, lo que significa que inhalamos más de estos contaminantes. Esto puede causar problemas de salud como irritación en los ojos, nariz y garganta. Dificultad para respirar, especialmente en personas con asma u otras enfermedades respiratorias. Otros problemas, como dolor de cabeza, tos y cansancio. Esta sería la respuesta que se hace. ¿Qué otras medidas serían bueno tomar para evitar efectos perjudiciales en estos casos de contingencia ambiental? Colabora con las personas afectadas y las autoridades oficiales. Aleja a los niños y a las personas vulnerables evitando hacer actividades físicas. Dejar de usar el automóvil y utilizar más la bicicleta, el transporte público y caminar. Entonces aquí te dejo posibles respuestas que pueden servirte para contestar las preguntas que se hizo Maru en la lectura que se leyó. ¿Qué otras preguntas tendrían ustedes si pasaran por la misma situación? Entonces, aquí te dice que tú formes preguntas que tú consideras importantes si tú pasaras o tuvieras la duda que tuvo Maru. Estas fueron mi respuesta. Preguntaría cómo se puede evitar las contingencias ambientales. ¿Cómo me puedo enterar de una contingencia ambiental? Aquí te dejo 2 preguntas. Después respondemos. ¿Qué experiencias similares han vivido? Vas a pensar sobre estas situaciones de contingencia ambiental. Si alguna vez has tenido, tendrías que describir alguna. Aquí te dejo un ejemplo. Las experiencias que yo he tenido son que cuando he viajado a la Ciudad de México, en tiempo de verano, algunas veces nos ha tocado contingencias ambientales, por lo que tenemos que evitar pasearnos por los parques o zoológicos o evitar cualquier actividad física. Esto ha provocado molestias, pero es necesario para evitar enfermarse como irritación en los ojos o enfermedades respiratorias. Así es que mi experiencia no fue precisamente dentro de mi comunidad, sino que a mí me pasó una vez, o varias veces, mejor dicho, cuando fui de visita a la Ciudad de México. Aquí entonces te dejo un ejemplo por si te dejan de tarea describir una experiencia similar en base a la contingencia ambiental. Listo. Pasemos entonces al punto 3. 3. En este proyecto por indagación, experimentarán en comunidad y responderán las siguientes preguntas. Primera pregunta. A. ¿Cómo se forman los gases que inhalamos? Esto fue lo que encontré. Los gases que inhalamos en la Tierra se forman a partir de procesos naturales y de la actividad humana. Actividad humana. Como la quema de carbón para generar electricidad, el tránsito vehicular, las calefacciones y las industrias. Procesos naturales. Como la actividad volcánica, la fermentación y la producción de oxígeno por parte de las plantas a través de la fotosíntesis. Entonces aquí te dejo cómo se pueden formar gases que inhalamos. Inciso B. B. ¿Qué podemos hacer para comprobar que los gases pesan y ocupan un espacio? Aquí tienes que pensar, investigar sobre cómo tú puedes comprobar que esos gases, como el aire, tienen masa o tienen ese peso, masa, peso, y ocupan un espacio. Esto se puede comprobar siguiendo estos simples ejemplos. Si pesas un globo desinflado y luego uno inflado, notarás que el inflado pesa más. Esto demuestra que el aire, un gas, tiene masa. Un globo ocupa espacio. Cuando inflas un globo, estás llenándolo de aire, un gas. El globo se expande porque el aire ocupa un espacio. Una botella con agua y un popote. Si sumerges un popote en una botella llena de agua y tapas la boca de la botella, al soplar por el popote verás que el agua sube. Esto indica que el aire que está soplando ocupa un espacio y empuja el agua hacia arriba. Entonces, aquí te dejé al menos 3 ejemplos claros de cómo se puede ver que tanto el gas tiene masa, es decir, pesa, y el claro ejemplo es cuando tienes un globo desinflado, lo pesas, ves cuál es el peso, cuánto pesa,
y luego lo inflas y lo vuelves a pesar, verás que pesa más. Y esto es porque el gas tiene un peso. Al igual que cuando tú inflas el globo, ves que ese gas tiene un volumen, ocupa un espacio, se hace más grande. Veamos entonces y contestamos la pregunta C. C. ¿Cómo afecta la temperatura al volumen y la presión de los gases? Esto lo podemos responder basándonos en dos leyes: la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. A continuación se explica. Entonces, vamos a ver cómo es que afecta la temperatura. Cuando hace frío o calor, sube la temperatura o baja la temperatura. ¿Cómo es que afecta el volumen, es decir, el espacio y la presión, en este caso, de los gases? Aquí mencionamos dos leyes que explican esto que nos están preguntando. Cómo afecta tanto la temperatura, el volumen y la presión, en este caso de los gases. La primera ley es Ley de Charles. La temperatura y el volumen de un gas son directamente proporcionales. Esto significa que si la temperatura aumenta, el volumen del gas también aumenta, y si la temperatura disminuye, el volumen del gas también disminuye. Esta ley de Charles indica que si se ve afectada, en este caso, la temperatura, el gas también se verá afectado con respecto al volumen. Y te dicen que si la temperatura sube, aumenta, el volumen o esto de la cantidad de espacio que ocupa el gas también va a aumentar. Es decir, que se va a hacer como más grande, va a ocupar más espacio. Y si la temperatura disminuye, baja, también se verá afectado el volumen o la cantidad de espacio que ocupa el gas. Veamos la siguiente ley. Ley de Gay-Lussac. La temperatura y la presión de un gas son directamente proporcionales. Esto significa que si la temperatura aumenta, la presión del gas también aumenta, y si la temperatura disminuye, la presión del gas también disminuye. Esta ley entonces dice que si a un gas le pones o le aumentas temperatura, esto también va a afectar a la presión del gas, aumentará la presión. Y si la temperatura disminuye, la presión del gas también disminuirá. Listo. Indagamos. 1. A partir de las siguientes experiencias, contestarán las preguntas que se han planteado. Para ello, formen comunidades que incluyan a estudiantes de grados más avanzados. Estos cuestionamientos ya fueron contestados anteriormente. Regresa el video para que las analices a detalle. Si la maestra, como te comenté, te dice que respondas las preguntas anteriores, ya las hemos contestado. Y si ustedes se plantearon nuevas preguntas, sería cuestión de que realicen una investigación, ya sea de manera individual o en equipo, dependiendo de cómo hayan quedado o cómo hayan acordado realizarlo. 2. 2. Establezcan cómo conseguirán los materiales necesarios para el cumplimiento de las actividades y dialoguen sobre las normas de convivencia para el trabajo. Entonces, van ustedes a dialogar. Si la maestra dice que anoten, como aquí lo mencionen, esos acuerdos alcanzados en su cuaderno, tendrían que realizarlo. En este caso te voy a poner diferentes normas de convivencia que sirven para realizar un trabajo de manera cordial y sin gritos y sombrerazos. Las normas de convivencia son acuerdos que permiten mantener una relación armoniosa y respetuosa entre los estudiantes y profesores. Ser puntual y asistir regularmente a clases. Respetar la opinión de los demás. Pedir la palabra para expresar ideas y dudas. Participar activamente en las actividades. Mantener el orden y la limpieza del salón.
Evitar agredir a los demás y resolver los conflictos de manera pacífica. Mostrar interés por los aprendizajes. Anota, apúntale de cómo trabajarán en equipo, cómo. Donde conseguirán los materiales, quiénes serán los responsables, quién realizará las investigaciones, quién tomará nota de los resultados de los experimentos. Recuerda que dependiendo del equipo y la cantidad de integrantes que tengan ustedes en equipo, cada uno de ustedes realizará ciertas actividades. Ustedes tendrán que anotarlos en su cuaderno. Por dar un ejemplo, si Juan y Carlos van a ser los responsables de conseguir los materiales, ahí escríbelo en tu cuaderno. Juan y Carlos traerán los materiales. Si Carmen y Guadalupe van a hacer las investigaciones, ellos tendrán que traer dicho ejercicio que hayan quedado a hacer. Del mismo modo, ustedes acuerden y apúntenlos. ¿Cómo se forman los gases que inhalamos? 1. Reúnanse en comunidades para realizar el siguiente experimento. Materiales. Residuos orgánicos vegetales. Una botella de PET de 2L con taparrosca. Un globo o un popote o pedazo de tubo de 10 centímetros. Un pedazo de bolsa de plástico o cinta adhesiva. Pistola de silicón y barra de silicón o cualquier otro material que selle, silicón frío, plastilina. Tijeras o agua con un poco de jabón. Entonces, todos estos materiales se requieren para realizar el experimento que a continuación se menciona. Vamos a leer el procedimiento. Teniendo todos los materiales que previamente te pidieron, vas a empezar con el punto número 1. Procedimiento. 1. Llenen la mitad de la botella con residuos vegetales. Como en este caso van a ir metiendo todos los residuos que ustedes tengan, como pueden ser cáscaras de frutas, de verdura, pasto, tierra, cosas de ese estilo, y lo van a arrojar dentro de la botella. 2. Vacíen agua para cubrir por completo los residuos. Van a tomar el agua y si el residuo llegó hasta esta altura, van a llenar de agua hasta donde ustedes llegaron a colocar los residuos. 3. 3. Hagan con las tijeras un orificio a 5 o 7 centímetros de lejanía de los residuos. Este orificio debe ser lo suficientemente grande para introducir el popote o tubo. Así es que van a hacer una abertura para luego colocar lo que es popote. Y recuerden que tiene que quedar algo apretado para que no se salga el gas que se va a empezar a producir. 4. En un extremo del popote o pedazo de tubo, coloquen la boca del globo y sujétenlo con cinta adhesiva y luego selleenlo con el material acordado. Esperen a que seque. Van a tomar entonces de la abertura y el popote que hayan colocado, van a colocar el globo como se muestra aquí. 5. Coloquen el otro extremo dentro de la botella de 3 a 4 cm y séllenlo correctamente, pues, de lo contrario, el gas resultante se fugará. Aquí es momento de que quede bien sellado tanto la parte de la unión de la botella con el popote, que no salga ningún tipo de aire, y también que quede bien sellado lo que es el popote con el globo, para evitar fugas de gases que se van a producir. Esto recuerda que lo puedes hacer con silicona o bien con alguna plastilina o con algún pegamento que tú consideres que sea efectivo para evitar que se salgan. Por ejemplo, en el globo pueden utilizar a lo mejor un Durex o un Masking Tape para que quede bien sellado. 6. Coloquen el pedazo de bolsa de plástico en la boca de la botella y ciérrenla con su tapa. Entonces van a colocar aquí el plástico, un pedacito de bolsa, y luego van a cerrarlo con la tapa y percátate que quede bien, pero bien cerrado. 7. Esperen de 5 a 7 días.
Verifiquen diariamente que no existan fugas, usen un poco de jabón diluido en agua en la superficie y observen si hay presencia de burbujas, ya que ello significa que hay fuga. Entonces, recuerda que si tú al momento de que estás haciendo el experimento, al paso de los días, ves que nunca se infla tu globo, verifica que no se escape aquí, o sea, en la parte donde tú anexaste el popote y por donde tú colocaste el globo. Si tú al colocarle un poco de jabón líquido ves que salen burbujas, significa que no está bien sellado y que se está escapando el gas que se está produciendo por la descomposición de los alimentos. Si tú detectas entonces que hay burbujas, tienes que sellarlo, como te mencioné, ya sea con algún resistol, con silicona o bien con algún pedazo de plastilina para que deje de salirse el gas y no haya pérdidas de ese gas que están produciendo. 2. 2. Lleven un registro diario en su cuaderno donde escriban. A. Al inicio del día, lo que imaginan que sucederá con los desperdicios vegetales. Aquí tú tendrías que escribir lo que tú piensas que pasará con esos desperdicios vegetales. Esta es mi respuesta. Imagino que lo que sucederá será que se empezarán a descomponer los desechos orgánicos que se pusieron dentro de la botella, comenzarán a salir hongos y luego empezará la descomposición. B. Después de que hayas escrito lo que piensas que sucederá, te vas a... B. Al término de las clases, los cambios que ocurrieron. Vas a ver sobre esos cambios que están ocurriendo, lo que está pasando realmente en tu experimento. Esto fue lo que yo comento. El primer día, lo que sucedió fue que en la noche solo comenzó a observarse, comenzó a surgir burbujas espumosas dentro de la botella. En el segundo día en la noche el globo comenzó a inflarse muy poquito y se podía observar cómo la comida comenzaba a cambiar de color y textura. Esto fue lo que yo empecé a ver, que la comida, bueno, más bien que las cáscaras comenzaban a cambiarse, se veían diferente. El tercer día en la noche observé que el globo estaba ligeramente más inflado y el agua había cambiado de color en algunas partes convirtiéndose verdosa y en otras seguía algo transparente. Te recomiendo que cuando hagas este experimento, durante el día coloques la botella en un lugar donde le pueda caer algo de sol para que sea más rápido la descomposición de los alimentos. Así fue como yo lo hice. Después observé los demás días algo parecido, pero en el séptimo día, en el día 7, esto fue lo que vi. Al séptimo día observé los cambios más relevantes. El globo estaba bastante inflado. Se podía observar que el agua había cambiado totalmente de color. En algunos lugares se veían blanquecino. En otros lugares se veía café y en otros color verdoso. El globo estaba bastante inflado y la botella se sentía muy tensa, es decir, súper inflada. Esto fue lo que observé durante los 7 días que marca tu libro, que hay que estar viendo el experimento. C. Las relaciones entre lo sucedido y la producción de gases. Esto fue lo que te comento. La relación de lo que sucedió fue que, al comenzar a descomponerse la comida, ésta comenzó a producir gases, que al no poder escaparse se fueron acumulando en el globo, haciendo que éste se inflara por la presión que ejercían estos gases, es decir que los gases ocupan un espacio, y esto genera que el globo se infle. Los gases son producidos por la descomposición de los desechos orgánicos. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser muy diferentes dependiendo de tus observaciones o lo que ustedes comenten o comenten sus maestros. Aquí te dejo lo que yo observé. ¿Qué podemos hacer para comprobar que los gases pesan y ocupan un espacio? En comunidades, realicen lo que se indica. Entonces vamos a hacer otro experimento. Materiales. 2 globos del mismo tamaño, pero diferente color. Un palo de madera de 50 centímetros. Estambre o hilo. 2 clips. Una regla. Procedimiento. Recuerda que tienen que conseguir todo el material para poder hacer el procedimiento del experimento de manera adecuada. Procedimiento. 1. Midan la mitad del palo de madera y márquenlo. Van a tomar su madera y
en base a la longitud que ustedes determinen o que marque el libro, van a marcar la mitad, un medio y un medio. Después, 2. Amarren un pedazo de estambre de 20 centímetros en la marca, de manera que puedan sostener con su mano el estambre y dejar colgado en equilibrio el palo de madera a manera de balanza. de esta manera, van a amarrar la cuerda y van a ver que el palo esté balanceado, porque esto va a servir como balanza. De esta manera lo amarran y vean que el palo quede balanceado. 3. 3. Midan 2 centímetros desde cada extremo del palo de madera, coloquen una marca. Desdoblen los clips y formen con cada uno una S. Entonces van a medir 2 centímetros hacia adentro en cada una de las partes finales del palo, de esta manera, y van a colocarles entonces una marca. 4. Fijen uno de los extremos de los clips en las marcas que hicieron y en el otro coloquen uno de los globos como se muestra en la imagen. Entonces van a ustedes a colocar los clips que van a abrir para que formen una especie de S, como se ve aquí en el dibujo, y luego van a colocar los globos y van a empezar a hacer el experimento con globos desinflados y uno inflado, o uno más inflado y el otro menos, para que vean que el gas tiene un peso. Continuamos entonces con el punto número 5. 5. Experimenten con las combinaciones de globos que indica la tabla y completenla. Esta es entonces la tabla y está conformada por 3 columnas. Globos. ¿Qué imaginan que va a pasar? ¿Qué pasó? Entonces, en la columna ¿qué imaginan que va a pasar? Vas a escribir antes de balancear cada uno de estos combinaciones de globos, y luego vas a balancearlos y vas a escribir lo que tú observaste. Comenzamos entonces. Globo 1 inflado y globo 2 desinflado. Entonces aquí los dos globos están desinflados, tanto el 1 como el segundo, el primero y el segundo. ¿Te imaginas qué va a pasar? Say what? Esto es lo que yo pienso. Deben de quedar balanceados estos dos globos, porque recordemos que están desinflados. Al colocarlos en la balanza, lo que observé es que sí, efectivamente, se mantuvo en horizontal la balanza, estaba balanceada. Ahora pasemos a la siguiente combinación. Globo. Globo 1 inflado y globo 2 desinflado. Entonces, aquí el globo número 1 va a estar inflado y el número 2 va a seguir desinflado. ¿Qué imaginas que va a pasar? En mi caso, la balanza se inclinará un poquito hacia el globo inflado. Eso es lo que yo imagino que va a pasar. ¿Qué fue lo que observé en la balanza? Resulta que la balanza se inclinó hacia el globo inflado, indicándome que el globo inflado con el aire era más pesado. Siguiente combinación. Globos 1 y 2 inflados al mismo tamaño. Entonces vas a procurar que tanto el globo 1 como el globo 2 estén del mismo tamaño. ¿Qué imaginas que va a pasar? Resulta que yo imagino que el globo más pesado inclinará la balanza. Eso es lo que yo pienso, que va a inclinarse un poco la balanza hacia un lado. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que al pesarlos se inclinó ligeramente hacia un lado, por lo que puedo decir que posiblemente uno de los globos estaba o tenía más aire, porque si hubieran tenido la misma cantidad de aire, la balanza debió haber estado totalmente en horizontal, totalmente balanceado, pero esto fue lo que pasó, ligeramente se cargó hacia un lado. Globo 1 inflado más
que el globo 2. Aquí vas a inflar más un globo y el otro lo vas a también inflar, pero menos. ¿Qué imaginan que va a pasar? Globo 1 inflado más que globo 2. Imagino que el globo que está más inflado será más pesado debido a que tiene más aire. ¿Qué fue lo que pasó o lo que yo observé en la balanza? Resulta que el globo que estaba más inflado efectivamente inclinó la balanza a su favor. Listo, recuerda que tus respuestas pueden cambiar o ser diferentes dependiendo de lo que tú observes en tu experimento, pero aquí te dejo lo que yo vi cuando lo realicé. Número 2. 2. Respondan. ¿Qué pueden decir sobre la cantidad de materia, masa y el volumen del aire, el cual es una combinación de gases, dentro de los globos? Lo que puedo decir sobre qué es la materia sería, con respecto al aire, es... El aire es materia. Aunque no lo vemos, el aire dentro del globo es materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Por lo que puedo decir que el aire, recordemos que el aire es un gas, es decir que los gases son también materia y por tal motivo ocupan un lugar en el espacio, en la Tierra en donde vivimos. Con respecto a la masa, el aire tiene masa. Si pesamos un globo desinflado y luego uno inflado, notaremos que el inflado pesa más. Esta diferencia de peso se debe a la masa del aire que hemos introducido en el globo. Entonces podemos decir que efectivamente los gases, en este caso el aire, tiene masa y está muy claro que si pesamos un globo desinflado y luego pesamos un globo con aire, el globo que tiene aire pesa más debido a que el aire tiene materia, tiene masa. Vamos entonces a dar respuesta a la otra parte de este cuestionamiento. El volumen del globo aumenta. A medida que introducimos más aire, el volumen del globo aumenta. Esto se debe a que las partículas de aire ocupan más espacio dentro del globo. ¿Cómo pudimos ver que el aire tiene volumen? Lo pudimos observar al momento de inflar el globo. Al inflarlo, el globo crecía, ocupaba más espacio y es ahí donde observamos que los gases pueden y tienen volumen y en este caso pueden modificar la estructura del globo haciéndolo más grande al introducir en este caso aire. El volumen del aire es variable. El volumen del aire dentro del globo no es fijo, sino que puede variar. Dependerá de la cantidad de aire que introduzcamos y de las condiciones de temperatura y presión a las que esté sometido el globo. Entonces podemos ver que el volumen del aire, como te dice aquí, puede variar dentro del globo. Si nosotros seguimos soplando más aire, este irá introduciéndose en el globo y el volumen del globo se irá haciendo más grande, haciendo hincapié de que estamos atrapando el aire dentro del globo. ¿Cómo afecta la temperatura al volumen y la presión de los gases? 1. Reúnete con otro integrante de tu comunidad para realizar el siguiente experimento. Materiales. 2 botellas de PET, una de ellas con taparrosca. Un globo. Un pedazo de bolsa de plástico. Un recipiente con agua caliente. Vamos a empezar a decir el procedimiento del experimento. Procedimiento. 1. Coloquen el globo en la boquilla de una de las botellas. Piensen y escriban en su cuaderno qué pasaría si la temperatura del aire dentro de la botella aumentara. Imagínate tú que tienes tu botella vacía y de repente empieza el aire que está dentro a calentarse. ¿Qué te imaginas que pasaría aquí adentro de la botella? Esta es mi respuesta. Considero que al aumentar la temperatura, las partículas del aire comenzarán a expandirse. Es decir, están siendo afectadas por el calor, por lo que el globo comenzará a inflarse y esto es porque el aire tendrá mayor volumen y busca un escape para poder expandirse. ¿Cómo es que yo considero que va a pasar eso?
Recuerda que al principio del video se dijo que la temperatura estaba proporcionalmente unida, digámoslo así, con lo que era los gases o el aire. Es decir, si aumentas la temperatura, el gas, o en este caso el aire, va a tender a expandirse. Es por eso que yo pongo como respuesta que considero que va a afectar el calor y va a comenzar a inflarse. Número 2. 2. Coloquen la botella dentro del recipiente de agua caliente y esperen unos segundos. Observen lo que pasa. Entonces vas a colocar tu botella junto con el globo. De hecho, el globo le puedes poner una especie de Durex o tape para evitar que se salga volando. Y vas a comenzar a introducir agua caliente. Ten mucho cuidado. Entre más caliente esté el agua, podrás observar lo que sucede. En este caso, si te das cuenta, empieza como a inflarse el globo. 3. Retiren la botella del agua caliente. Con cuidado, comprueben con 2 manos la consistencia de la botella. Tomen nota en su cuaderno. Vas a retirar, después de haberlo tenido un poco de tiempo ahí, retiras la botella y vas a tocar la botella y vas a ver, más bien vas a sentir la estructura de la botella. Y luego vas a tomar nota en tu cuaderno. Esto fue mi nota que escribí. Al tocar la botella después de ser retirada del agua caliente percibí 2 cosas. Primero, que la botella se sentía como más inflada y el globo estaba inflado. También noté que estaba más aguada la botella, es decir, que se podía doblar más fácilmente. Por lo que se puede decir que al expandirse el aire por el aumento de la temperatura hizo que la botella también sufriera un poco de presión. Esa expansión del aire se fue hacia el globo, por lo que generó que éste se inflara. La temperatura también modificó las paredes de la botella, haciéndolas más aguadas. Entonces, prácticamente observé que al aumentar la temperatura, el aire que se encontraba dentro de la botella tendió a expandirse, es decir, que adquirió más volumen. Y al adquirir más volumen hizo que el globo se inflara, pero también observé que la botella se tensionó un poco y también la temperatura, que estaba bastante caliente, hizo que la estructura de la botella se hiciera un poco más aguada. Esto fue lo que yo observé. Recuerda que tu respuesta puede cambiar y ser diferente dependiendo de el resultado del experimento al hacerlo tú mismo. Después pasamos al punto 4 del procedimiento. 4. Coloquen el pedazo de bolsa de plástico entre la boca de la segunda botella y su respectiva taparrosca. De esta forma evitarán que el aire se escape. Entonces vas a tomar la otra botella, vas a ponerle la bolsa, el pedazo de plástico, y lo vas a cerrar bien cerradito para evitar que se salga el aire. Después, 5. Sumerjan la botella en el recipiente de agua caliente. Esperen unos segundos y, con cuidado, vuelvan a comprobar con ambas manos la consistencia de la botella. vas entonces a esperarte. El agua te recomiendo que esté lo más caliente, bien caliente, y recuerda que si tienes que hacer este experimento en tu casa, realízalo con ayuda de un adulto para que él esté supervisando e inclusive él sumerja la botella en el agua caliente. Después de esperarlo por varios segundos o tal vez un minuto, como ustedes consideren, van a sacar la botella del traste con agua caliente y van a tocar la botella, van a tratar de apretarla, van a tratar de como doblarla un poquito y vean cómo se siente esa botella. Estas fueron mis observaciones. Observaciones. Al sumergir la botella totalmente cerrada y sellada en agua caliente por unos segundos y luego sacarlas, pude notar que la botella estaba totalmente expandida rígida. Y esto es porque el aire caliente comenzó a expandirse debido a que aumentó la temperatura y no podía escapar por ningún lado el aire caliente, lo que provocó que la botella se tensara y se siente como rígida y no se puede aplastar con facilidad. Número 2. 2. Con base en este experimento,
Reflexionen sobre las diferencias observadas entre las dos botellas. Entonces, van ustedes a llenar esta tabla y de acuerdo a lo que ustedes vean, van a ir contestando. En este caso, si te das cuenta, Botella con globo. Botella con tapa. esta columna corresponde a las respuestas de el experimento que hiciste con la botella y el globo. Recuerda que la botella debe de estar totalmente vacía. Y esta sería la botella con tapa y recuerda haberle puesto el pedazo de plástico para que no se salga el aire. Primera pregunta. ¿Qué característica cambió al sumergir la botella en agua caliente? Esto fue lo que observé. El aire al verse afectado comenzó a expandirse y a ocupar más espacio, lo pudimos observar cuando se infló el globo. El aire caliente comenzó a expandirse y tensionó. Superinfló la botella. Entonces, aquí lo que pasó es que el globo, al sentir la temperatura caliente, el aire se empezó a expandir, pero tuvo un escape de salida, en este caso fue el globo. Y por acá la botella, como no tenía escape de salida, en este caso el globo, simplemente se tensionó muchísimo. ¿Qué sintieron al apretar la botella? Esta es mi respuesta. La botella, al ser apretada, el aire caliente infló más el globo. Esto es porque tenía una ruta de escape que era el globo. Y con respecto a la botella con tapa, al estar totalmente sellada la botella no se podía aplastar debido a que el volumen del aire había aumentado. Esto se debió por la temperatura que había subido. Entonces podemos decir que efectivamente la temperatura afecta lo que es el volumen de los gases o en este caso el aire. A mayor temperatura, un gas, en este caso el aire, sus partículas tienden a expandirse y a ocupar más espacio. Y cuando disminuye la temperatura, las partículas de los gases tienden a disminuir su tamaño y a ocupar menos espacio. 3. Los gases también son parte de las reacciones químicas y eso lo verás a continuación. Reúnete con quien hiciste el procedimiento de la página anterior y realicen lo siguiente. Materiales. Estos son otros materiales para hacer otro experimento. Materiales. Bicarbonato de sodio. Vinagre blanco. Agua a temperatura ambiente, fría o con hielo, y caliente. Jabón para trastos, líquido. O en polvo. Cucharas. Un recipiente alto, transparente y cilíndrico de plástico o vidrio. 3 vasos para preparar las soluciones. Una regla. Después de que hayas reunido todos esos materiales, nos pasamos al procedimiento. Procedimiento. 1. Elaboren 3 disoluciones distintas con agua a temperatura ambiente, agua fría y agua caliente. En cada uno de los vasos, añadan una cucharada rasa de bicarbonato y 7 cucharadas de agua caliente, fría o a temperatura ambiente, según corresponda. Revuelvan hasta disolver por completo. Entonces, van a conseguir 3 vasos, de preferencia de la misma distancia, y también si pueden conseguirlos que sean transparentes para que observen las reacciones químicas que van a hacer, que se va a hacer. Un vaso debe de tener lo que es agua tibia. Estos serían con 7 cucharadas de agua. Recuerda que la medida del agua tiene que ser la misma para que todos tengan la misma cantidad de agua en cada vaso. Uno le vas a poner 7 cucharadas de agua tibia, o sea, agua ambiente, a temperatura ambiente. Otro va a tener 7 cucharadas de agua caliente, lo más caliente que se pueda. Y otro va a tener 7 cucharadas de agua fría, que la haya sacado ahora sí, que esté sumergida en hielitos. Después vas a ponerle a cada una de los vasos una cucharada de bicarbonato y lo vas a revolver para que el bicarbonato esté totalmente disuelto en el agua.
Después de eso, te vas a pasar a el punto número 2. 2. En el recipiente transparente y cilíndrico diluyan un poco de jabón con agua a temperatura ambiente. Entonces, en el otro recipiente cilíndrico van a revolver agua y jabón para formar una mezcla jabonosa. 3. 3. Agreguen una cucharada de la mezcla de jabón a una solución de bicarbonato y revuelvan. Vas a tomar una cucharada y van a revolverla, en este caso, en un vaso y lo vas a revolver bien. Prácticamente esta lo vas a poner en cada una de los vasos para que veas la reacción. Y después pasamos al punto número 4. 4. Respondan en su cuaderno. ¿Qué imaginan que pasará al mezclar todos los líquidos del experimento? Ahora vas a imaginarte qué crees que suceda al haber ya revuelto tanto el bicarbonato, el agua, el jabón, o sea, el agua jabonosa, y por último, recuerda que faltaría agregar el vinagre. ¿Tú qué te imaginas que pasaría? Esta sería mi respuesta de mi imaginación. Imagino que habrá una reacción química bastante explosiva como una especie de volcán. Recuerda que tu respuesta puede cambiar y ser diferente dependiendo de lo que tú observes. Después te vas a pasar al punto 5. 5. Tengan lista la regla y agreguen una cucharada de vinagre a un vaso. Entonces, recuerda que ya está todos en la mezcla, ya tienes el bicarbonato bien revuelto. 6. Observen qué sucede y midan inmediatamente la altura de la columna de burbujas y completen la tabla. También ya tienes las diferentes temperaturas del agua. Tienes combinada ya el agua jabonosa en cada uno de los recipientes y ahora le vas a aventar, como quien dice, el vinagre. Al ponerle el vinagre, me dice aquí que debes de tener ya la regla. Le puse al primer vaso el vinagre y resulta que comenzó a hacerse pues unas especies de espumas y una reacción química. Esta reacción alcanzó una medida de aproximadamente, al medirlo, de 4.5. Recuerda poner tu regla lateral y no olvides pues también restarle este pedacito de la regla que tiene aumentado, o bien verifica que el vaso coincida con el 0, de tal manera que en mi caso midió 4.5 centímetros con respecto al agua tibia. Luego le puse el vinagre a el agua caliente y aquí provocó una reacción más violenta y comenzó inclusive a salirse del vaso y parecía que tenía vida la espuma y todo se salió. Alcanzó, en este caso, una distancia de 6.5. Recuerda que estos datos van a cambiar porque la altura de tu vaso puede ser muy grande o menos, o un vaso más pequeño, etcétera. En este caso fue 6.5 de altura. Si te das cuenta, fue más espumoso que con el agua tibia. Y cuando coloqué el vinagre en el agua que estaba fría, pero de esa agua que estaba con hielitos, lo que sucedió fue que sí se dio lo que es un poco de espuma, pero menos. Solamente alcanzó una distancia de 2.8 centímetros la espuma, desde por aquí hasta acá, 2.8 centímetros con el agua fría. Y listo. Después vas a llenar esta tabla. Temperatura de la solución. ¿Qué pasó? Altura de la columna de burbujas. Tamaño de las burbujas, pequeñas, medianas, grandes, dibujen o tomen una fotografía. Entonces recuerda que vas a dibujar o bien tomar una fotografía y luego imprimirla y colocarla, pegarla en tu tabla. Ambiente. Ambiente. El agua estaba a ambiente, o sea, agua tibia. ¿Qué pasó? Se hizo bastante espuma al poner vinagre a la mezcla.
altura. 4.5 centímetros de altura. Se formaron burbujas medianas. Y entonces este sería mi dibujo. Se formaron burbujas medianas y mi dibujo. Ahora, con respecto a lo que observé en el agua, en la mezcla de agua fría, ¿qué pasó? Se hizo poquita espuma al poner vinagre a la mezcla. 2.8 centímetros de altura. Se formaron burbujas pequeñas. Y este sería mi dibujo. Caliente. Se hizo muchísima espuma al poner vinagre a la mezcla. 6.5 centímetros de altura. Se desbordó la espuma. Se formaron burbujas muy grandes. Y este sería entonces mi dibujo. De hecho, aquí en tu libro aparecen 3 fotografías. Y si te das cuenta, en la que tiene más espuma porque tuvo una reacción más violenta, digámoslo así, fue en este caso el de agua caliente, en la que tuvo una reacción también espumosa, pero menor, fue en el de agua con temperatura ambiente, y en el que hicieron o se formaron menos burbujas, o la reacción química fue menor, fue en el agua que estaba muy pero muy fría. Listo. 7. Repitan los pasos 3 a 6 con los otros 2 vasos. Recuerda que este proceso lo vas a repetir para poder llenar la tabla. ¿Comprendemos? Comprendemos. Ya que han realizado los experimentos sugeridos, es importante reunirse para reflexionar y aprender de los fenómenos observados. 1. Compartan sus observaciones sobre la producción de gases a partir de desperdicios vegetales. A. El principal gas que produjeron es el metano. Entonces, aquí te está diciendo que de acuerdo al último experimento, van a ustedes a compartir sus observaciones sobre la producción de los gases a partir de los desperdicios vegetales. Entonces, no, en base a todos los, en base a todos los experimentos van a empezar a responder estas preguntas, pero aquí te está diciendo que el primer experimento donde se usaron los desperdicios vegetales, el gas que se produjo fue el gas metano. Entonces aquí, en base a este gas metano que se produjo, te pregunta, ¿qué uso tendrá en el planeta Tierra? Es decir, si encuentran en el planeta Tierra el gas metano, ¿qué usos se pueden usar? O sea, ¿qué uso se le puede dar? Mejor dicho. Yo encontré algunos, te lo dejo y te lo menciono en mis respuestas. Generación de energía eléctrica. Combustible doméstico. Materia prima para productos químicos. Producción de fertilizantes. El metano se utiliza en la producción de amoníaco, un componente clave en la fabricación de fertilizantes nitrogenados. Combustible para equipos móviles. El metano se utiliza como combustible en equipos móviles como carretillas elevadoras y autobuses. Entonces, estos serían los usos que se le pueden dar a este gas metano. Te los dejo aquí por si te sirven estos ejemplos. Recuerda que tú puedes investigar otros usos. Después, con ayuda de su maestra o maestro o de alguna persona adulta, indaguen qué son los biodigestores. Esto fue lo que yo encontré con respecto a lo que son los biodigestores. Un biodigestor es como un estómago gigante para desechos orgánicos. Imagina un recipiente cerrado donde se depositan restos de comida, estiércol y otros materiales orgánicos. Dentro, gracias a la acción de bacterias especiales, estos desechos se descomponen sin aire, proceso anaeróbico, y producen biogás, una mezcla de gases, principalmente metano, que se puede usar como combustible para cocinar, calentar agua o generar electricidad. Entonces, podemos ver que dentro de los biodigestores, que viene siendo como una especie de estómago gigante en donde se descomponen todas las materias primas, en este caso materia biodegradable como desechos de comida, estiércol, todo lo que es biodegradable, esto provocaría lo que es el biogás que acabamos de decir, que es una mezcla de gases
en este caso principalmente el gas metano, que se puede usar como combustible para calentar agua y generar electricidad, pero también tenemos el biol. Biol, un fertilizante natural muy rico en nutrientes, ideal para mejorar la calidad de los suelos. Entonces aquí ya tenemos dos usos. Si se hiciera de manera constante lo que son biodigestores, tendríamos biogases o gases, en este caso metano, pero también tendríamos lo que es el biol, que es un fertilizante buenísimo para la tierra. Biol, un fertilizante natural muy rico en nutrientes, ideal para mejorar la calidad de los suelos. En resumen, los biodigestores transforman un problema, los residuos orgánicos, en una solución, energía limpia y fertilizante natural. esta sería una forma de combatir tanta basura, en este caso basura biodegradable, puede reutilizarse y obtener muy buenos beneficios para la humanidad, así como para el planeta Tierra y su naturaleza. 1. Y qué gases, como el metano, forman parte de otros lugares en el sistema solar y la Vía Láctea. Seguimos contestando entonces la última parte sobre qué gases, como el metano, forman parte de otros lugares. ¿En qué lugares específicamente está diciendo el libro? Vas a investigar sobre los gases que puedes encontrar en el sistema solar y la Vía Láctea. Te menciono algunos. Gases en la Vía Láctea. Hidrógeno molecular H. Monóxido de carbono CO. Agua HO. Oxígeno molecular O. Recuerda que tú puedes encontrar muchos más elementos de tipo gaseoso que se pueden encontrar en el sistema solar. Yo te menciono al menos 4. 2. 2. Discutan en asamblea sus observaciones sobre la balanza de globos. A. ¿Qué causó que la balanza se inclinara hacia un lado o hacia el otro? Lo que lo causó fue que de un lado había un objeto más pesado, con mayor masa ocasionó que la balanza se ladeara hacia ese lado. Es decir, que el globo al estar más inflado de un lado iba a provocar que la balanza se ladeara hacia ese globo que está más inflado, porque recuerda que el globo tiene masa y por ende el globo estaría más pesado. B. B. ¿Qué características se modificaron cuando combinaron los globos, inflados mucho, poco o desinflados? Las características que se vieron modificadas fueron la masa en los globos, que influyó en su peso. Al inflarlos más, se tiene más peso. Esto modificaba el peso del globo. Si desinflábamos el globo quitamos peso o masa y esto genera que aumente o disminuya el peso y su masa. C. C. ¿A qué característica corresponde el tamaño del globo? Vamos a mencionar sobre qué fue o cuál fue la característica que modificó o que corresponde al tamaño del globo. La característica que corresponde al tamaño es el volumen. Entre más aire tuviera el globo, mayor era su volumen, es decir, que ocupa más espacio. Es más grande y por ende es más voluminoso. Continuamos en el punto 3. 3. Compartan sus observaciones sobre el experimento con globos y botellas. Respondan en asamblea las siguientes preguntas y anoten las respuestas en su cuaderno. Van a traer entonces su cuaderno y van a ir respondiendo las preguntas. Aquí te muestro algunas posibles respuestas. Comenzamos con el inciso A. A. ¿Qué diferencia observaron entre un experimento y otro? Las principales observaciones fueron las que Observé que en el experimento de los globos, se pudo ver que los gases como el aire ocupan espacio y tienen un peso. En el otro experimento del bicarbonato, vinagre, agua y jabón pudimos ver cómo se pueden crear gases con reacciones químicas y que al formarse estos gases producen cambios químicos en los elementos que participan. entonces observamos que en algunos casos se crearon nuevos gases, en este caso en el experimento del vinagre con el bicarbonato y el agua, se crearon lo que es una reacción química que condujo a que se formaran
gases, en este caso, y estos gases provocaron que se dieran espumas de diferentes tamaños. Y también observamos, en otra diferencia, que pudo observarse que el aire tiene volumen y ocupa en ciertas temperaturas más volumen o menos. Inciso B. B. ¿En qué caso aumenta el volumen y en cuál la presión? De acuerdo a lo que yo observé en estos experimentos, fueron en los siguientes. En el experimento de el agua, vinagre, bicarbonato y jabón, ahí podemos ver cómo es que aumenta el volumen de estos elementos al haber una reacción química, es decir, se ocupa más espacio al momento de la reacción. Y en el experimento de las botellas pudimos ver cómo el aire, al verse afectado por el calor, aumenta la presión, debido a que éste tiende a expandirse más, porque se ven afectadas sus moléculas y éstas tienden a separarse, ocasionando que ocupen más volumen. Inciso C. C. ¿Cuál es el papel del agua caliente en esta demostración? Esta fue mi respuesta. El papel del agua caliente hace que las moléculas del aire se separen más, ocasionando que sus moléculas estas ocupen más espacio, generando presión en donde se encuentran contenidas, que en este caso era la botella. Pasemos al punto 5. 5. Comparen con otros estudiantes las alturas registradas. 6. Calculen el volumen correspondiente a cada disolución y escriban sus resultados en la tabla. Para ello, midan las dimensiones de los vasos usados. Con ayuda de su maestra o maestro, utilizarán estos datos para calcular el volumen. En este caso, antes de comenzar a explicarte cómo sacar el volumen correspondiente a cada disolución, vamos a ver el concepto que se encuentra en tu libro de saberes con respecto a lo que es el volumen. El volumen sería entonces Volumen. Es la medida del espacio que ocupa un cuerpo y se expresa en unidades como metros cúbicos y sus múltiplos o submúltiplos. Por ejemplo, el litro, sus múltiplos y submúltiplos miden la capacidad de ciertos objetos, recipientes, para contener materia como sustancias o gases y no propiamente su volumen o el espacio que ocupa su contenido. Entonces, en esta definición podemos ver que el volumen de los líquidos se puede medir en este caso en litros y sus submúltiplos podrían ser lo que son mililitros, y también podemos observar que para contener materia como sustancias o gases, no propiamente su volumen o el espacio que ocupa el contenido, se pueden medir estos. O sea, es decir, que también lo que son los gases, su volumen se mide en litros. Vamos a ver que viene siendo lo que es disolución. En química, una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí. Se puede definir como una mezcla homogénea de un disolvente y uno o más solutos. En una disolución, el solvente es la sustancia que está en mayor proporción y el soluto es la que está en menor proporción. Un ejemplo de lo que es soluto y lo que es solvente. Vamos a suponer que tenemos un vaso con agua. El agua es el que tiene mayor cantidad, y le ponemos café así para un cafecito. Resulta que el solvente sería el agua y el soluto sería el café. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con Ahora, veamos un ejemplo con un vaso cilíndrico. para determinar su volumen. Veamos qué es lo que dice nuevamente el punto número 6 de tu libro. 6. Calculen el volumen correspondiente a cada disolución y escriban sus resultados en la tabla. Para ello, midan las dimensiones de los vasos usados. Con ayuda de su maestra o maestro, utilizarán estos datos para calcular el volumen. Vamos a decir un ejemplo general de cómo se determina el volumen de un recipiente cilíndrico. Fórmula para calcular el volumen de un contenedor cilíndrico sería: Su fórmula es esta que vemos de color amarillo mostaza. B es igual a pi, este símbolo se llama pi, lo multiplicamos por el radio al cuadrado, en este caso del cilindro, su radio, por su altura. Dijimos entonces que pi, este símbolo,
Y pi tiene un valor constante que no cambia. ¿Cuál es? 3.1416. R viene siendo el radio del cuerpo cilíndrico que vamos a calcular y H viene siendo la altura. Calculando el volumen de líquido del vaso. Aquí tenemos un vaso cilíndrico y vamos a calcular lo que contiene, es decir, el agua. Necesitamos el diámetro del vaso. Esto lo obtenemos pasando una regla de punta a punta para calcular el diámetro para luego conocer el radio. Recuerda que el diámetro debe de pasar por el punto medio del círculo. Es decir, si vemos el círculo del vaso, el diámetro sería de este punto pasando por el punto medio hasta acá. Este sería el diámetro. Dicho esto, resulta que aquí yo medí y mi diámetro era de 5 centímetros, pero aquí me están pidiendo no el diámetro en la fórmula, sino el radio. Y la altura del agua es de 7 centímetros, por lo que el radio, para calcularlo, digo que es el valor del diámetro entre 2. Si el diámetro mide 5 centímetros de punta hasta acá y lo divido entre 2, puedo obtener el valor del radio. En este caso es de 2.5 después de haber realizado esta división. Entonces ya conozco el radio. Para determinar la altura solamente mides hasta donde llega el líquido. En este caso es de 7.5, por lo que aquí hay que corregirle, es 7.5 centímetros. 7.5 centímetros. Listo. Ahora voy a empezar a calcular. Para esto necesito la fórmula. Voy a empezar a sustituir los datos dentro de la fórmula. El volumen es igual entonces al valor de pi. Pi dijimos que tenía un valor de 3.1416, por lo que lo escribo y luego lo voy a multiplicar por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado, sabemos que su valor es de 2.5, pero como está elevado a la segunda potencia, porque esto se llama segunda potencia, es decir que tengo que multiplicarlo 2 veces por su valor. 2.5 por 2.5 es lo mismo que radio al cuadrado. Ahora me falta multiplicarlo por la altura. Comienzo multiplicando estos dos valores. El pi lo paso igual y multiplico 2.5 por 2.5 me da 6.25. Para luego multiplicarlo por 7.5. Ahora voy a multiplicar estos dos valores y el resultado de esta multiplicación me da 19.635 por 7.5. Ahora voy a multiplicar estos otros dos valores y resulta que el volumen es 147.26, que es el resultado de esta multiplicación, centímetros cúbicos. ¿Y por qué centímetros cúbicos? Recuerda que hemos estado manejando lo que son centímetros. Listo. Entonces, el líquido, o sea, tiene un volumen el líquido de 147.26 centímetros cúbicos. Ahora sí, podemos llenar la tabla. Tenemos que la tabla está conformada por 1, 2, 3, 4 columnas. Temperatura de la disolución. Altura de la columna de burbujas. Volumen de la columna de burbujas. Diferencias entre mis observaciones y las de mis compañeras y compañeros. Comenzamos con el líquido a temperatura ambiente. Ambiente. Tiene entonces, en este caso la maestra nos pidió que calculáramos el volumen desde la base hasta donde había llegado las burbujas. Si tu maestra te dice que calcules el volumen solo de las burbujas, tendrías que haber medido desde el líquido
que sería la base, hasta la altura de las burbujas. En este caso, la maestra nos pidió que midiéramos así el volumen, desde la base hasta la altura de las burbujas. En este caso, la altura es de 4.5 centímetros y el diámetro del vaso era de 4 centímetros. Recuerda que el diámetro se calcula o lo sacas de la base de tu vaso, lo mides pasando por el centro hasta el otro, y ese sería el valor del diámetro, pero recuerda que tú necesitas el valor del radio. Para calcular el radio, divides el valor de tu diámetro, 4 en este caso, lo divides entre 2 y tenemos entonces un radio de 2. La fórmula nos dice que es volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Sustituimos datos del volumen. Tenemos el valor de pi, es 3.1416, que este valor no cambia, por el valor del radio, que sería 2, así es que lo multiplicamos 2 veces, 2 por 2, que equivale al radio al cuadrado, y la altura en este caso es de 4.5. Wow. Realizo las operaciones, 2 por 2 me da 4 por 4.5, y luego multiplico ahora sí los 3. 3.1416 por 4 por 4.5 me da un resultado de 56.54 centímetros cúbicos. Listo. Ahora voy a contestar las diferencias entre mis observaciones y las de mis compañeros, y observe lo siguiente. Las diferencias fueron la altura del vaso, el diámetro del vaso y la altura que alcanzó las burbujas. Por eso los resultados fueron diferentes, porque las dimensiones de los vasos eran diferentes. Ahora voy a calcular el agua fría. Fría. La altura de la columna, en este caso, desde la base hasta donde se formaron las espumas, fue de 2.8 centímetros. Resulta que el vaso eran iguales, por lo que el diámetro era 4, pero yo necesito calcular el radio. Para calcular el radio, divido 4 entre 2 y me da como resultado 2. Es decir, que mi radio es igual a 2. Voy a aplicar entonces la fórmula para calcular el volumen en este caso de las burbujas, pero la maestra dijo que tomáramos en cuenta desde la base hasta las burbujas. Recuerda que esto tienen que preguntarle a la maestra si solamente van a calcular el volumen de las burbujas o desde la base. En este caso mi maestra dijo que desde la base. Así es que sustituyendo lo que es la fórmula, tengo que el volumen es igual al valor de pi, que es 3.1416, multiplicado por el radio, o sea, elevado al cuadrado, que equivale a 2 por 2, porque recuerda que el radio vale 2, y por la altura, que la altura de mi, que estoy haciendo es de 2.8. Voy a multiplicar, 2 por 2 son 4, por 2.8, multiplico los tres números, y me da como resultado 35.18 centímetros. Aquí no son centímetros cuadrados, sino que son centímetros cúbicos. Porque el volumen, su resultado siempre va a ser cúbico. ¿Listo? Ahora voy a decir las diferencias, que fueron las siguientes. Las diferencias fueron la altura del vaso, el diámetro del vaso y la altura que alcanzó las burbujas. Ahora voy a calcular con respecto a el agua caliente. La altura de la columna de las burbujas, en este caso, fue, como la maestra dijo que calculáramos desde la base, fue de 6.5 centímetros. Por lo que el diámetro de mi vaso era de 4, pero yo necesito el radio. El radio lo calculamos dividiendo el valor del diámetro entre 2, en este caso me da como resultado de la división 2. 4 entre 2 me da 2. Ahora me traigo la fórmula, volumen para un cuerpo cilíndrico, como el vaso, es de pi por radio al cuadrado por altura. Sustituyo datos. El volumen es igual. El valor de pi dijimos que era constante, no cambia, que es 3.1416 por el radio, en este caso es 2. Y lo multiplico 2 veces porque recuerda que aquí está elevado al cuadrado. Y elevado al cuadrado significa que se multiplica 2 veces el valor del radio. Recuerda que el radio es 2, por lo que
Se multiplica 2 veces, sería 2 por 2, por la altura, que sería 6.5. Multiplico primero estos dos y me da como resultado 2 por 2, 4 por 6.5. Ahora sí hay que multiplicar los 3. El resultado de la multiplicación de los 3 me da como resultado 81.68 centímetros cúbicos. ¿Listo? La diferencia entre mis observaciones y las de mis compañeros fueron que Las diferencias fueron la altura del vaso, el diámetro del vaso y la altura que alcanzó las burbujas. recuerda que tus operaciones pueden ser diferentes. Pasemos al punto número 7. 7. En comunidad y de manera solidaria, hagan una lista de conclusiones sobre. Van a ir respondiendo entonces estas preguntas en base a los resultados de sus experimentos. La primera es, A. ¿Cómo se forman los gases que respiramos? esto fue lo que yo encontré. Imagina la Tierra al principio. Era un lugar muy caliente y lleno de volcanes que expulsaban gases como dióxido de carbono y vapor de agua. Con el tiempo, el planeta se enfrió y se formaron los océanos. Luego llegaron las plantas. Estas pequeñas y valientes plantas comenzaron a hacer algo increíble: convertir la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono en comida y oxígeno. Este oxígeno que liberaron empezó a acumularse en la atmósfera. Así que, en resumen, los gases que respiramos, como el oxígeno, son el resultado de millones de años de cambios en nuestro planeta, gracias a los volcanes y a las plantas. Gracias a ellas podemos respirar y vivir. Ahora vamos a responder. B. ¿Qué podemos hacer para comprobar que los gases pesan y ocupan un espacio? O sea que tienen masa y que ocupan espacio. Se puede hacer el experimento de el globo inflado. Un globo desinflado pesa menos que uno inflado. El aire que introduces tiene masa, por eso el globo pesa más. La balanza. Si pones un objeto en una balanza y luego lo cubres con un recipiente de vidrio y lo calientas, el aire caliente que se expande dentro del recipiente hará que la balanza marque un peso ligeramente mayor. Esto se debe al aumento de la masa del aire caliente dentro del recipiente. F. C. ¿Cómo afecta la temperatura al volumen y la presión de los gases? Ahora vas a responder cómo es que afecta esto de subir la temperatura o bajar la temperatura con respecto al volumen y la presión que sufren los gases. Esta fue mi respuesta. Esto lo podemos responder basándonos en dos leyes: la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. A continuación se explica. Ley de Charles. La temperatura y el volumen de un gas son directamente proporcionales. Esto significa que si la temperatura aumenta, el volumen del gas también aumenta, y si la temperatura disminuye, el volumen del gas también disminuye. Ley de Gay-Lussac. La temperatura y la presión de un gas son directamente proporcionales. Esto significa que si la temperatura aumenta, la presión del gas también aumenta, y si la temperatura disminuye, la presión del gas también disminuye. Pasemos a La unidad de longitud años luz se usa para representar distancias muy grandes. Corresponde a la distancia en kilómetros que recorre la luz en un año sin tener obstáculo alguno en su camino. Entonces, aquí en tu libro te está diciendo que la medida de años luz es para representar esas grandes distancias. Son tan grandes que son muy difíciles de pronunciar. Así como decimos kilómetros o metros o litros, también una unidad de medida sería años luz. Vamos a ver el ejemplo. En socializamos y aplicamos. Viajarán por el universo, o por lo menos a través de lo que se conoce de él. Se calcula que el universo tiene un diámetro de al menos 879 miles de trillones de kilómetros, es decir, 879.847.930000000000000 km, o como lo expresan los astrónomos, 93.000 millones de años luz. Como te mencioné, es tan grande este número que se utiliza esta unidad de medida que se conoce como años luz. 93.000 millones de años luz. Si no usáramos esta medida, tendríamos que pronunciar todo este número totote. Pasemos a número 1 de tu libro. En
donde dice, de manera individual, sin olvidar que eres parte de una comunidad, observa detenidamente la siguiente tabla. vamos a ver la tabla. Observamos que muestran los elementos y porcentajes de diferentes componentes que puede contener o que contiene lo que es el Sol, la atmósfera de la Tierra, atmósfera de Marte y atmósfera de Júpiter. Vamos a ver en qué proporción están. Elementos y porcentajes. Sol. Hidrógeno. 73%. Helio. 25%. Oxígeno. 0.8%. Neón. 0.12%. Nitrógeno. 0.09%. Otros. Elementos. 0.99%. Atmósfera. De la Tierra. Nitrógeno. 78%. Oxígeno. 21%. Argón. 0.8%. Otros. Elementos. 0.2%. Atmósfera. De Marte. CO2. 95%. Nitrógeno. 3%. Argón. 1.5%. Otros. Elementos. 0.5%. Atmósfera. De Júpiter. Hidrógeno. 90%. Helio. 9%. Otros. Elementos. 1%. Entonces vimos los porcentajes de cada uno de estos del Sol, de la Tierra, Marte y de Júpiter. En base a esa información que acabamos de ver, vamos a ver el punto número 2, qué es lo que hay que hacer. 2. Reflexiona e investiga lo que se solicita. A. Elabora una gráfica de barras o de sectores circulares, también conocida como gráfica de pastel, para mostrar las proporciones de elementos gaseosos que conforman el Sol y las atmósferas de la Tierra, Marte y Júpiter. Así es que es momento de graficar los porcentajes de los gases y elementos que contienen el Sol, la Tierra, Marte y Júpiter. Vamos a utilizar la información de la tabla anterior. Vamos a comenzar entonces a graficar con la barra de pastel. En este caso voy a comenzar con la información de la atmósfera de Júpiter, que está formada por hidrógeno, helio y otros elementos, y aquí tenemos los porcentajes. Comienzo poniéndole el título. Atmósfera de Júpiter. Sus porcentajes de diferentes gases. Y luego hago lo que es el pastel o el círculo. Y comienzo con las divisiones. En este caso son 1, 2, 3 elementos. Por lo que aquí tengo 1, 2 y 3. Si te das cuenta, hay un elemento muy grande que corresponde al hidrógeno, que es el 90%. Y tenemos también el helio y otros elementos. Pues los vas a pintar de diferentes colores y vas a colocar en la caja de información que viene siendo esta los colores que corresponden. Y no se te olvide poner en la barra de pastel el porcentaje. En este caso, el 90% sería el hidrógeno con su respectivo color, el 9% el helio y el 1% otros elementos. Listo, hemos terminado esta gráfica de pastel. También puedes utilizar lo que es el Excel, en donde vas a introducir estos resultados en este programa de Excel y luego vas a pedirle que te forme, en este caso, la gráfica. No se te olvide que debe de estar de diferente color. En este caso es hidrógeno, helio, oxígeno, neón, nitrógeno y otros elementos que conforman la atmósfera del Sol. ¡Oh, my God! Pero si a ti se te hace bien difícil porque no lo sabes usar el Excel, vamos a explicar nuevamente con respecto a hacerlo de manera manual. En este caso vamos a graficar la atmósfera de la Tierra, sus porcentajes de diferentes gases. Este sería el título. Atmósfera de la Tierra.
Y sus luego porcentajes de diferentes gases. voy a dibujar el círculo de la barra de pastel. Voy a traerme la información de la Tierra que está ahí en tu libro. Está conformada por gases como nitrógeno, oxígeno, argón y otros y sus respectivos porcentajes. Si te das cuenta, tengo que hacer cuántas divisiones. 1, 2, 3, 4 a mi barra de pastel, pero debo de dejar a lo que es el nitrógeno el mayor porcentaje. Luego sigue el oxígeno, una barra más pequeña, una porción más pequeña, después seguiría argón y por último otros elementos. De tal manera que vas a pintar tu pastel o tu barra de pastel y luego le vas a colocar los colores conforme a los tamaños. Ejemplo, el café corresponde al nitrógeno porque es el que ocupa más espacio en la barra. Luego tienes lo que es el oxígeno, lo que es argón y por último el pedacito más pequeño corresponde a otros elementos. No se te olvide ponerle los porcentajes en la barra de pastel para que sea más entendible. Listo. Pero si estás acá a puntito de perder la paciencia, vamos a explicarte el otro elemento que sería Marte. No se te olvide ponerle Atmósfera de Marte. Sus porcentajes de diferentes el gases. título de tu barra de pastel. La información la necesitas. Recuerda que esta información la encuentras en tu libro. Formas el reverendo círculo de tu barra de pastel. Y aquí el que va a tener mayor espacio es el CO2. Después le va a seguir el nitrógeno, el argón y por último otros elementos. Es decir, tu barra de pastel debe de tener ¿cuántas divisiones? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Vas a colorearlos de diferente color y los colores que usaste en tu barra de pastel los vas a colocar con respecto a lo que le toca a cada uno. El naranja es el CO2 porque ocupa el mayor espacio. Luego sigue el azul, el nitrógeno. Argón es café oscuro. Y otros elementos es el moradito. Y nuevamente, no se te vaya a olvidar colocar la información. El CO2 es del 95%. El 3% lo ocupa el nitrógeno, el 1.5% corresponde al argón y otros gases al 0.5%. Listo. Ahora sí, debes de estar feliz como una lombriz porque prácticamente ya terminaste de graficar. Pasemos entonces al inciso B. B. Investiga la composición de la atmósfera de Mercurio, Venus, Saturno, Urano, Neptuno y del planeta enano Plutón. Iniciamos con Mercurio. Mercurio. La atmósfera de Mercurio es extremadamente tenue y está compuesta principalmente de oxígeno, sodio, hidrógeno, helio y otros elementos en menor cantidad. Características adicionales. Muy delgada, es prácticamente un vacío en comparación con la atmósfera de la Tierra. Variable. Su composición puede cambiar debido a diversos factores como el impacto de micrometeoritos y la radiación solar. Pasemos a Saturno. La atmósfera de Saturno está compuesta principalmente de hidrógeno, es el componente más abundante. Helio, el segundo elemento más común. Metano, presente en pequeñas cantidades, le da un tono azulado a las nubes. Otros elementos presentes en menor proporción. Amoníaco, etano, acetileno. Características adicionales. Atmósfera muy densa, es mucho más gruesa que la de la Tierra. Bandas de nubes. Presenta bandas de nubes coloridas debido a diferentes compuestos químicos. Vientos muy fuertes. Los vientos en Saturno son los más rápidos del sistema solar. Urano. La atmósfera de Urano está compuesta principalmente de hidrógeno, es el componente más abundante. Helio, el segundo elemento más común. Metano,
presente en una proporción significativa, le da a Urano su característico color azul. Otros elementos presentes en menor proporción. Amoníaco. Hidrocarburos, como etano y acetileno. Características adicionales. Atmósfera muy fría. Es una de las más frías del sistema solar. Vientos muy fuertes. Al igual que Saturno, Urano tiene vientos muy rápidos. Neptuno. La atmósfera de Neptuno está compuesta principalmente de hidrógeno, es el componente más abundante. Helio, el segundo elemento más común. Metano, presente en una proporción significativa, le da a Neptuno su característico color azul. Otros elementos presentes en menor proporción. Amoníaco. Hidrocarburos, como etano y acetileno. Características adicionales. Atmósfera muy fría, similar a Urano, es una de las más frías del sistema solar. Vientos extremadamente fuertes. Los vientos en Neptuno son los más rápidos de todo el sistema solar. El planeta enano Plutón. La atmósfera de Plutón es muy tenue y variable. Se compone principalmente de nitrógeno, es el componente más abundante. Metano, presente en menor cantidad, pero importante para darle color a Plutón. Monóxido de carbono, también en pequeñas proporciones. Características adicionales. Muy delgada, es extremadamente tenue, casi como un vacío. Variable, la atmósfera de Plutón respira, expandiéndose y contrayéndose a medida que Plutón se acerca y se aleja del Sol. Y a ti te toca investigar lo que es Venus. Seguimos en el punto 3. 3. Observa fijamente tu mano y contesta en tu cuaderno. A. ¿De qué elementos piensas que está hecha? Aquí, como la pregunta es muy abierta, voy a poner dos posibles respuestas. Recuerda, si quieres ser más específico, preguntarle a tus maestros a qué se refiere con respecto a los elementos de la que está hecha, en este caso, la mano. Estas serían mis posibles respuestas. La mano es una compleja estructura compuesta por huesos, músculos, tendones, ligamentos, cartílago y piel, que trabajan juntos para permitir una amplia gama de movimientos y funciones. La mano humana, principalmente por elementos químicos, son compuesta por una gran variedad de elementos, principalmente oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio y sodio. Entonces, aquí te doy dos respuestas, que está hecha de tendones, huesos, músculos, etcétera. Pero también te menciono los elementos químicos que está formada, en este caso, el agua. Otra posible respuesta podría ser que la mano está conformada de sangre, de venas, de agua, de oxígeno, etcétera. Así es que sería cuestión de preguntarle a la maestra para poder realizar la búsqueda y proporcionar la respuesta específica. Inciso B. B. ¿Cuáles imaginas que son los porcentajes de los elementos que la componen? Si en este caso la respuesta es sangre, agua, oxígeno, etcétera, aquí tendrías que buscar en base a eso la respuesta y colocarla. Aquí te dejo posibles respuestas. Los principales elementos químicos que componen. Oxígeno, 65% es el elemento más abundante, presente en el agua y en muchas moléculas orgánicas. ¡Wow! Carbono, 18% es la base de todas las moléculas orgánicas, como proteínas, carbohidratos y lípidos. Hidrógeno, 10% forma parte del agua y de muchas moléculas orgánicas. Nitrógeno, 3% es esencial para la formación de proteínas y ácidos nucleicos, ADN y ARN. El resto del 1% se compone de otros elementos como calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio, entre otros. Estos elementos son fundamentales para diversas funciones en el cuerpo, como la formación de huesos, la transmisión de impulsos nerviosos y el equilibrio de líquidos. Ahora contestemos el inciso C. C. ¿Qué rodea tu mano? Aquí también tendrías que preguntarle a la maestra a qué se refiere con qué rodea tu mano. Aquí te doy posibles respuestas. Comencemos con huesos. Estos forman la estructura ósea de la mano y los dedos. Músculos.
permiten el movimiento y la fuerza de la mano. Ligamentos conectan los huesos entre sí y proporcionan estabilidad. Cartílago cubre las articulaciones y amortigua los movimientos. Piel cubre la mano y contiene terminaciones nerviosas para el tacto. D. ¿Cuáles son las diferencias entre la composición de tu mano y la de la mezcla de gases que la rodea? La gran diferencia seria. La mano es un sistema biológico altamente organizado, con diversos compuestos químicos, en su mayoría no son gases, y la mezcla de gases que lo rodea solo son una forma de interactuar en su mayoría con el exterior. Entonces, aquí te dejo posibles respuestas por si te sirven. 4. 4. Ahora crearás un objeto tecnológico para indagar el comportamiento de los gases de nuestro planeta. Así es que es momento ahora de ver cómo podemos ver esto de los gases que se encuentran en la atmósfera en nuestro planeta. Inciso A. A. Investiga qué es un barómetro, cómo funciona y cómo podrías hacer un barómetro casero con tus propias manos. Entonces, investigué lo que era un barómetro y aquí te dejo la respuesta. Un barómetro es un instrumento esencial para medir la presión atmosférica y, por lo tanto, es una herramienta muy útil para predecir el tiempo y realizar diversas actividades que dependen de las condiciones atmosféricas. Ahora te menciono cómo funciona un barómetro. Funcionamiento básico. Imagina la atmósfera como una capa de aire que envuelve la Tierra. Este aire ejerce una fuerza sobre todo lo que está en su interior, incluyendo nosotros. Esa fuerza es la presión atmosférica. El barómetro mide esta fuerza, es decir, el peso del aire sobre un punto determinado. Ahora te menciono lo siguiente. Veamos qué nos muestra el libro. Ahí se puede ver cómo se puede hacer un barómetro casero. Porque aquí te dice que investigues o digas cómo hacer un barómetro casero, investigando directamente en el libro me di cuenta que ahí te dice cómo hacerlo. Así es que vamos a ver lo que dice el inciso B. B. A continuación se muestra el procedimiento para hacer un barómetro. Enriquezcan con lo indagado su diseño y los pasos que se indican. La flecha de un barómetro casero sube o baja dependiendo de la presión atmosférica, relacionada directamente con la temperatura y el clima del día. Entonces, cuando hagamos el barómetro casero, va a tener una flecha en donde esta flecha va a subir o va a bajar dependiendo de la presión atmosférica que exista en ese momento, es decir, en base al clima, si es caliente o si es frío. Los materiales que se requieren son Materiales. Un vaso de vidrio. Transparente. Un globo. Un popote y un cartón de reuso. Cinta adhesiva o ligas. Pegamento instantáneo. Tijeras. Veamos el procedimiento del experimento. Procedimiento. 1. Corta la boca del globo, dejando únicamente la parte más ancha de este. 2. Después de que hayas recortado el globo, dejando la parte más gorda. 2. Coloca la parte más ancha del globo en la boca del vaso. Asegúrate de que quede bien tenso. Sella con cinta adhesiva o ligas. Y después de que lo coloques así, vas a asegurarlo con unas ligas para que quede bien tenso esta parte de arriba con el globo y el vaso o tu botella de vidrio. 3. 3. Pega uno de los extremos del popote al centro del globo con pegamento instantáneo. Vas a agarrar el popote y vas a pegarlo en la parte del centro como se ve en la imagen. 4. En el cartón, dibuja una flecha para colocarla en el otro extremo del popote. Con el cartón sobrante, dibuja líneas paralelas con una distancia de 0.5 centímetros entre ellas y pega el popote al vaso como se muestra en la imagen. Entonces vas a colocar una flecha en el otro extremo del popote y en un cartón, como se ve en la imagen, vas a dibujar líneas horizontales con una distancia de 0.5 entre cada espacio para que puedas ver la medición cuando se ve afectado lo que es la presión
de acuerdo al clima que exista en ese día. 5. Para verlo funcionar, colócalo dentro de un recipiente y añade agua fría hasta que llegue a 1 centímetro de altura. Entonces aquí vas a sacar agua súper fría con hielitos para que veas qué le sucede a el barómetro casero. 6. Después, con mucho cuidado, agrega agua caliente al recipiente, cuidando que el barómetro no se mueva por flotación al agregar el agua. Después vas Observa a qué sucede traer con el popote. agua bien caliente y la vas a anexar, o bien sacas tu barómetro y dejas que se baje o se suba la flecha para que veas cómo funciona y luego colocas agua caliente. Ten cuidado de pasar del agua caliente al agua fría, porque si lo haces inmediatamente, tu vaso se va a romper. Así es que en base al agua fría, de ahí ve colocando el agua caliente para que veas cómo se mueve la flecha de tu barómetro, o bien saca tu frasco, dejas que se enfríe y luego lo introduces o le colocas agua caliente. Recuerda hacer este experimento supervisado con un adulto para evitar posibles eventualidades. Después te pasas al punto número 5. 5. Toma mediciones diarias del barómetro y de cómo se siente el clima al aire libre. A. ¿Cómo se relacionan el clima y la presión? Aquí vas a investigar cómo es que se relaciona el clima caliente, frío, templado, con lo que es la presión de la atmósfera, la presión de lo que es el aire que se encuentra en todas partes. Esta sería mi respuesta. Esto se relaciona porque el clima y la presión atmosférica son fenómenos naturales inherentes a nuestro planeta y a la atmósfera que lo rodea. Son el resultado de la interacción de diversos factores como la temperatura, la humedad, la rotación de la Tierra y la energía solar. Entonces, pasemos al inciso B. B. Recuerda realizar mediciones cualitativas, soleado, nublado o despejado, y cuantitativas, la presión atmosférica del barómetro, temperatura en grados Celsius. Elabora en tu cuaderno una tabla como la que se muestra. Entonces, vas a registrar estas mediciones cualitativas. ¿Qué son mediciones cualitativas? Son esas cosas o mediciones que tú ves, pero que no tienen un valor exacto, no es un valor numérico. Como ejemplo, te dicen si el día está soleado, o si el día está nublado, o si está nevando, o si está lloviendo, o si está despejado, o si está entre nublado y soleado. Todo ese tipo que acabo de mencionar son mediciones cualitativas, porque también existen las mediciones cuantitativas. Las mediciones cuantitativas son esas que son bastante exactas, como lo que es la presión atmosférica del barómetro, es decir, esas que te dicen, está uno a la temperatura de 20 grados centígrados, o nos encontramos en una temperatura de menos 2 grados centígrados, etc. Y te dice que pues elabores en tu cuaderno esta tabla como la que se muestra. Entonces, la tabla debe de contener las siguientes columnas. Fecha. Hora. ¿Cómo se siente el clima? Presión del barómetro. Otras mediciones. Vamos a ver un ejemplo de cómo lo debes hacer. La fecha, por ejemplo, el 25 de septiembre que se realizó esta actividad. La hora fue, se tomó la primera lectura a las 7:30 de la mañana, antes de llegar a la escuela. ¿Cómo se sentía el clima? Se sentía el clima frío, y la presión del barómetro casero era la siguiente. Resulta que en un clima frío subió la flecha, es decir, tendió a subir un poquito. Recuerda que en este caso el barómetro tiene que estar en el exterior para que se sienta esos cambios de temperatura, porque si tú pones tu barómetro casero dentro de tu casa,
lo más probable es que no pase nada. Entonces, en este caso, como el clima estaba frío, subió la flecha hacia mis parámetros, hacia arriba. Se subió, como dice, subió. Otra medición que se realizó el 25 fue más tarde y resulta que se mantuvo la flecha hacia arriba porque estaba el clima bastante frío. Es decir que, si te das cuenta, lo hice en la mañana muy tempranito y luego acá se mantuvo la flecha hacia arriba porque lo hice también ya tarde. En este caso aquí debo anexarle a qué hora. En este caso fue alrededor de las 10 de la noche. Por eso se mantuvo la flecha hacia arriba. Luego, el 28 de septiembre, a las 12 del día, o sea, una hora bastante caliente, se sentía el clima con calor. Recuerda que tu barómetro debe de estar en el exterior. La presión del barómetro indicó la flecha, se veía la flecha hacia abajo, bajo la flecha. Otras mediciones fueron a las 10 de la noche y resulta que otra vez la flecha tendió a subirse porque el clima en ese momento era frío. 29 de septiembre, la fecha, la hora fue a las 5 de la mañana. Observé el barómetro. El clima se sentía bastante frío y la presión del barómetro es que subió la flecha, estaba la flecha hacia arriba. Y otra medición que se hizo el 29 de septiembre fue a las 3 de la tarde, en donde la flecha tendió a bajar debido a que el calor se sentía bastante, no bastantísimo, pero sí era mucho más elevado que a las 5 de la mañana, que se sentía frío. Así sucesivamente vas a ir formando tu tabla dependiendo de la cantidad de mediciones que establezcan entre sus equipos o entre los maestros y en este ejercicio que vayan a hacer. Concluimos que si hace calor la presión es baja y si hace frío la presión es alta. Por ejemplo, en este caso observamos que las mediciones ni siquiera son a medio centímetro entre cada línea, sino que son aproximadamente de 1 centímetro. Por eso en tu libro te dice que entre cada línea sea de medio centímetro para que sea más palpable. Y si te das cuenta, cuando el barómetro va hacia abajo, se dice que hay presión baja y cuando va hacia arriba se dice que la presión es alta. Pasemos a... Reflexionamos el camino andado. Conviértete en astronauta exploradora o explorador de gases extraterrestres. Número 1. 1. De manera individual, pero sin olvidar lo aprendido en comunidad. En el siguiente mapa conceptual escribe las características de los gases. Entonces aquí vas a hacer este mapa conceptual. En medio vas a escribir características de los gases. Y luego vas a mencionar 3. Aquí te dejo algunas. No tienen forma ni volumen definidos. Los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene, ya que sus partículas están muy separadas y en constante movimiento. Recuerda que un gas no tiene forma cuadrada, ni circular, ni nada. Es, dependiendo de en dónde se encuentra el contenido, es la forma que tendrá. Son compresibles. A diferencia de los sólidos y líquidos, los gases pueden ser comprimidos, es decir, su volumen puede reducirse al aplicar presión sobre ellos. Se difunden fácilmente. Las partículas de un gas se mezclan con las partículas de otros gases de manera espontánea, esparciéndose por todo el espacio disponible. Entonces, los gases se difunden para todas las partes y lugares. Listo. 2. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para conocer la importancia de las características y propiedades de los gases. Entonces aquí te dejo los acuerdos asamblearios que se especificaron en mi salón por si te llegan a pedir, pueden servirte para recordar lo que se hizo en este tremendo proyecto.
en mi salón se acordó realizar diversas investigaciones para conocer conceptos tales como qué son los gases, sus características, cómo se pueden producir. También se acordó realizar diversos experimentos para saber qué efectos tienen los gases ante ciertos cambios de temperatura, así como demostrar que los gases tienen volumen y peso. Se realizó un experimento donde se conoció que mezclas de diferentes productos producen reacciones químicas que generan gases. Se realizaron diversos cálculos matemáticos para conocer el volumen que ocuparon la espuma que se produjo en uno de los experimentos. Se determinó realizar gráficas de acuerdo a porcentajes obtenidos de algunas informaciones que se recopilaron. Se determinó realizar un barómetro casero y conocimos qué efectos tiene la presión ambiental, así como aprendimos a realizar diversas lecturas de la presión. Listo. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con otros compañeros de tu salón. Puedes compartir el canal de MEX Primaria con otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado para que puedan realizar sus actividades más fácilmente. Te invito a que, si no lo has hecho, te suscribas al canal, me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videazo. Bye bye.